Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Gloria a Dios. Saludo a todos los televidentes en esta hora. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Saludo a todos los oyentes de Radio Auténtica que están, recibiendo cada día la bendición del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo número 1. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo número 1. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Qué lindo es el Señor. Mateo capítulo 25, versículo número 1. Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A su nombre. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire, mi hermano, Dios nos habla, y nos habla muy claro acerca de el estado espiritual en que nosotros los cristianos tenemos que vivir. Lo primero, el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha extendido aquí en la tierra. Y cada persona que reconoce a Cristo como su Salvador, que acepta a Cristo como su Señor, entra a ser parte del reino de Dios. Usted y todos los que estamos aquí reunidos en este recinto somos, y estamos reunidos precisamente porque somos parte del reino de Dios ahora. Antes no lo éramos. No, antes no lo éramos. Si usted me pregunta, ¿y antes lo era o no lo era? Yo le digo: antes no lo éramos. Antes yo no era del reino de los cielos. Antes precisamente lo que hacíamos era hacerle caso al reino de las tinieblas. Pero ahora le hemos hecho caso a Jesús. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y pertenecemos a esa gran familia. Nada más y nada menos que dice la palabra: somos embajadores del reino de Dios aquí en esta tierra. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. El reino de Dios, primero que todo, aquí en la tierra, está conformado por todos los que conocemos a Cristo Jesús. No se le olvide que la Biblia dice claramente, cuando Juan el Bautista anunció la venida de Jesús, dijo: he aquí, el reino de Dios ha venido a esta tierra. A través de Cristo Jesús,
el Señor vino a instaurar el reino de Dios aquí. Y todos los que conocemos al Señor, todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús, todos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús, mi amado hermano, somos y pertenecemos al reino de Dios. Usted pertenece al reino de Dios. Usted es parte del reino de Dios aquí en esta tierra. A su nombre. A su nombre. Por eso es que cuando uno de verdad se siente un hijo de Dios y hace parte del reino de Dios y vive como un miembro del reino de Dios aquí en la tierra, todos los beneficios que hay en el reino de Dios son para ti, son para mí. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Es por eso que a muchas personas les parece extraño. ¿Cómo así que o lo dudan? ¿Cómo así que se va a sanar de SIDA? Para Dios eso es fácil. Para Dios eso es fácil. Es tan sencillo como entender esto. Estaba en el mundo y en el mundo, por el pecado, el diablo me puso una cantidad de maldiciones. Adquirió SIDA, adquirió esto, adquirió lo otro. Ya no estoy en el mundo, no estoy en tinieblas. Ahora pertenezco al reino de Dios. He sido lavado con la sangre de Cristo. He sido lavado con la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Ahora pertenezco al reino de las tinieblas. Ahora el Señor viene, me quita toda la maldición y me pone toda la bendición en mi cuerpo, en mi familia, en mi vida. Eso es. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Arrepentidos y convertidos, dice el Señor, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de ¿qué? De refrigerio. El que vive alejado de Dios, ¿vive una vida con refrigerio? No. Vive una vida de azares, de angustia, bueno, lo que usted quiera. Desesperado, ansioso, lleno de miedos, de temores, de incertidumbres. Pero el que se aparta del pecado y camina con el Señor, pertenece al reino de los cielos. Y todas las bondades y todas las bienaventuranzas y todas las bendiciones que emanan directamente del reino de los cielos son para nosotros, son para los hijos, a su nombre. Por eso que Dios lo sane a usted de un cáncer, de un SIDA, de una enfermedad de muerte. Hermano, eso para muchos les parece cosa difícil, pero para los que creemos en el Señor y entendemos el concepto de lo que es el reino de Dios, entendemos que eso es fácil para Dios. Es cuestión de estar bajo la cobertura de Dios y tenemos todos los beneficios de Dios que tiene para nosotros. Alábalo si puedes alabar. Alábalo si puedes alabar. Aleluya. Asimismo, es la ruina. Esta semana vimos un seminario de prosperidad integral aquí en la iglesia. Asimismo es la ruina. Hermano, ¿qué tiene aquella persona que camina bajo influencias malignas, bajo el pecado? ¿Qué tiene aquella persona que camina mintiendo, engañando, robando, adulterando, fornicando, haciendo y deshaciendo? ¿Qué tiene esa persona? Ruina. Esa persona, mire, comenzando, que esa persona puede ganar dinero, toda la que quiera, y todo se lo gastará en problemas. Y todo se le va a ir en problemas, atendiendo problemas. Y no le alcanzará el dinero que se gane. Si se gana 5, le salen problemas por 10. Si se gana 10, le salen problemas por 20. Si se gana 20, tendrá problemas de 40 millones. Y si gana 40 millones, tendrá problemas de 80 millones. Esa es la ruina. Entonces el diablo le dice, el otro mes sí va a estar mejor. El otro mes le va a ir mejor. Siga, 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 siga. Y siguen pegados y sigue mal. Esa es la ruina. Pero cuando esa persona decide salirse de esa cobertura de inmundicia y vivir en santidad bajo la gloria del Señor, entonces comienza a ser verdaderamente prosperado,
Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Alábalo si puedes alabar. Nosotros somos seres que, quiéralo o no, estamos ocupando un lugar en esta tierra, un espacio aquí, pero estamos regidos por un mundo espiritual. Todos. El borracho, la prostituta, el marihuanero, el policía, el bueno, el malo, el médico, el abogado, todos. Todos estamos regidos, todos estamos bajo una influencia espiritual. Escúchelo bien. Aquí no estamos, hermano, porque sí, no. Aquí estamos bajo regidos, dirigidos por un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual está conformado por dos reinos. El reino de Satanás, pero también está el reino de Dios. El reino de las tinieblas, pero también está el reino de la luz. El reino que comanda Satanás y el reino que dirige Cristo Jesús. Ahora, ¿de qué va a depender la vida suya o la vida mía? ¿Cómo vivas? ¿Cómo va? ¿De qué va a depender que tú estés bendecido o no? Dependiendo de dónde estés o bajo qué cobertura estés. Así de sencillo. ¿Estás bajo la cobertura de quién? Entonces, así mismo tendrás bendición. Si estoy bajo la cobertura del Señor, no tengo sino bendiciones. Y tengo la protección de Dios. Si estoy bajo la cobertura de Cristo, lo tengo todo. Tengo salud divina, tengo paz, tengo prosperidad, tengo la bendición de Dios. Aleluya. Pero si estoy bajo la cobertura del maligno, pues no tengo sino desgracia. Y puede que él un día le traiga mucho dinero a uno, pero el otro día se lo cobra y lo coge a patadas. Así es el diablo. Mire, nada más lo que dice la palabra. Deje el separador allí en Mateo 25 y vaya al Salmo 91. Mire lo que dice. Dependiendo de la cobertura que usted tenga. Por eso es muy importante que usted se mire cómo está. Usted mire cómo vive espiritualmente. La Biblia dice, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, la pregunta es, si usted mora bajo el abrigo del Altísimo, si usted vive o habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué quiere decir? ¿Qué cubierta tiene? ¿Qué cobertura tiene? ¿Qué cobertura tiene? El reino de Dios. Un momento, pero es que habitar bajo el abrigo del Altísimo representa creer en Cristo, representa apartarme del pecado, representa dejar la inmundicia, dejar el adulterio, dejar la fornicación, dejar la mentira, dejar el engaño, dejar de estafar, dejar de mentir, dejar de engañar. Representa cederle mi corazón a Cristo, a su nombre, a su nombre. Eso es. Entonces ya el Señor está en mi vida, ya no hago esas cosas, estoy al abrigo del Altísimo. Entonces, ¿qué viene para mí? ¿O qué viene para ti? Dice la palabra, Él te libra del lazo del cazador, Él te libra de la peste destructora, con sus plumas te cubre y debajo de sus alas estás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todo esto es para el que está bajo la cobertura de Dios. En otras palabras, para el que está en el reino de los cielos. Ahora bien, el que pertenece al reino de Dios, entonces, volviendo a la parábola, dice claramente que es semejante a 10 vírgenes. ¿De qué está hablando?
está hablando de la iglesia. ¿Por qué habla de la iglesia? Porque está hablando de 10 vírgenes. Las vírgenes, o la palabra virgen, representa ¿qué? Pureza. Representa pureza. Representa castidad, representa pureza. La palabra virgen. Entonces, vemos que dice la palabra que la iglesia es como que el reino de los cielos está conformado así, como por 10 vírgenes, queriendo decir la iglesia. Pero de esa iglesia hay una parte, es el conjunto de cristianos, que hay una parte que son sensatos y una parte que son insensatos, a su nombre. Ahora, ¿por qué pureza? Porque es sencillo, cuando uno conoce a Cristo Jesús, instantáneamente la persona acepta a Cristo y reconoce su pecado y lo acepta como Señor y Salvador. Instantáneamente hay una limpieza espiritual en él. Hay una cancelación del pasado y de las maldiciones del pasado, y ahora nueva criatura es. La Biblia lo dice: el que anda en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas para el que anda en Cristo. A su nombre, a su nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pasa uno de un estado de inmundicia, espiritualmente hablando, a un estado de ¿qué? De pureza espiritual. Ahora, ese estado de pureza espiritual es el que le va a permitir a usted ir muy lejos y alcanzar todas las bendiciones que Dios ha propuesto para usted, y alcanzar todos los proyectos que Dios ha propuesto para usted, y a llevar una vida de bendición que Dios ha propuesto para usted. A su nombre. El cuentico que es que uno aquí a esta vida, que es que a esta tierra yo vine fue a llevar del bulto, eso es mentira. El cuentico que es que yo aquí a esta tierra yo vine fue a llevar problemas y a llevar miseria y a ser enfermo, y yo vine fue a llevar desgracias, eso es mentira. Eso no es de Dios. La verdad es otra. La verdad es que Dios planeó con usted y conmigo bendecirnos en esta tierra todos los días de nuestra vida. Alaba al Señor que vive. Aleluya. Lo que pasa es que uno se salió del plan de Dios. Es muy diferente. Uno se sale del plan de Dios cuando elige el pecado, cuando eligió la mentira, cuando eligió engañar, cuando eligió esto, cuando eligió los ídolos, cuando eligió ir donde el brujo para que le arregle a uno el problema, pero nunca uno resolvió el problema con Dios. Entonces uno fue el que se alejó, y cuando se alejó pues tuvo las desgracias. Pero entonces dice la palabra que cuando llegamos al Señor, Él nos purifica, nos santifica. El mismo Dios de paz os santifica por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo es guardado irreprensible para la venida del Señor, lo dice la palabra. Entonces por eso dice la parábola en Mateo 25 que el reino de Dios es como 10 vírgenes. O sea, hablando de la iglesia aquí en la tierra, el reino de Dios está representado en la iglesia. Escúchalo bien. Donde está Cristo morando en cada uno de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y dice que 5 de ellas eran sensatas y 5 insensatas. 5 buscaron aceite para que sus lámparas no se apagaran. Está hablando de las sensatas. 5 se descuidaron y no consiguieron nunca aceite, así que sus lámparas se fueron apagando. ¿De qué se trata? Esas lámparas, ¿de qué se trata? Se trata de que cada cristiano tiene que ser, mi amado hermano, un foco de luz, una lámpara encendida aquí en esta tierra. A su nombre. Una lámpara encendida. Alaba a los que Él vive. Aleluya. A su nombre. El Señor lo dice en la palabra: vosotros sois ¿qué? Luz. ¿En medio de qué? De las tinieblas. Ahora, dice la palabra que cuando llegó el esposo, habla de la venida de Cristo. Cristo viene por nosotros. Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entre otras cosas, es una doctrina que para muchos la han olvidado o la han dejado de predicar. Pero quiero decirle, la razón principal por la cual murió Cristo en la cruz del Calvario fue para darnos salvación
y vida eterna con Él. Alaba a los que Él vive. Alaba a los que Él vive. Aleluya. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Entonces, ¿de qué está hablando la palabra? Está hablando que esas vírgenes sensatas, cuando llegó el esposo, las vírgenes sensatas estaban preparadas para la venida del Señor. Pero las insensatas, que habían dejado apagar sus lámparas, no tenían aceite, le dijeron a las sensatas: danos de tu aceite. Ellas le dijeron: no, porque se los acaba. Ve y consigue. Y cuando fueron a conseguir, ya era tarde, porque el Señor había venido, se cerró la puerta, y cuando ellas regresaron con aceite, ya se había cerrado la puerta. Y dice la palabra en el versículo 13. Vaya a Mateo capítulo 25, versículo número 12 y 13. Dice: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo así? El Señor, si eran 10 vírgenes, si eran 10 personas que habían sido purificadas por el Señor, ¿cómo así que no las conozco? ¿Cómo así que el Señor no las conoció? Sí, el Señor desconoció una parte. Una parte de la iglesia va a ser desconocida por el Señor. En el momento de la definición, en el día postrero, en el día del arrebatamiento y en el día en que el Señor presente la iglesia ante el Padre, va a haber una parte de los cristianos que el Señor los va a desconocer. Escúchelo bien. Pero, ¿por qué? Entonces miremos por qué y qué va a pasar. Resulta que el aceite que habla aquí y que tenían las vírgenes sensatas es la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y es un llamado que Dios nos hace a través de esta parábola para que cada uno de nosotros mantenga la unción vigente, mantenga lleno de la presencia de Dios en su vida, a su nombre. Es que yo fui a una iglesia un día, eso no sirve para nada. ¿Y eso qué? Es que yo estuve congregándome como 10 meses en una iglesia, pero me aburrí. ¿Y eso para qué le sirvió? Para nada. Para nada. Es que yo fui a la iglesia a varias campañas, y cada que hacían campaña yo iba y oraba y Dios me sanaba. ¿Y de qué le sirvió? De nada. De nada. Es que yo le pedí a Dios que me quitara tal enfermedad y Dios me la quitó. Y allá oraron por mí y me la quitó. Y sí, fue sano. Pero el momento cumbre, el momento de la definición va a ser cuando el Señor venga por nosotros o nos llame a su presencia y pueda decirnos: buen siervo y fiel, entra en el gozo de mi Señor. Alábalo que Él vive. Alábalo a Él que Él vive. A su nombre. A su nombre. Por eso es la invitación que Dios nos hace a que su vida y mi vida nunca se apaguen. Que permanezcamos encendidos en el fuego del Espíritu Santo y podamos dar testimonio allá afuera de que somos hijos de Dios y permanezcamos como hijos de Dios en esta tierra. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos lo están entendiendo? Así es. A nadie le va a servir contar la historia que fue cristiano. A nadie le sirve. Usted tiene que ser un cristiano todos los días y ser vigente, estar vigente delante de la presencia del Señor. A su nombre. No, es que yo fui un cristiano y yo oraba y yo ayunaba y yo iba a la iglesia. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando tuve un problema muy grave. Y yo tuve un problema que casi me voy para la cárcel, dice uno. El otro dije: yo tengo un problema que yo estuve en la cárcel.
Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali. Calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.